Buenos días, mi nombre es Pablo Risotto y voy a presentar el trabajo sobre ABP y teoría de la carga cognitiva en educación superior. El motivo para la realización de este trabajo es el auge del ABP como una de las formas o innovaciones docentes más extendidas en educación superior en las últimas décadas. El ABP se presenta como una metodología activa y centrada en el alumno. Dos de sus características principales son que se centra en fomentar el aprendizaje por descubrimiento, es decir, proponiendo una intervención mínima por parte del profesor, que en este caso pasa a denominarse tutor o guía del aprendizaje autónomo del estudiante. La segunda característica es que se centra en la adquisición de competencias o habilidades generales, como por ejemplo la resolución de problemas que se proponen como situaciones reales. Estas habilidades generales son demandadas por el mercado de trabajo con la finalidad de mejorar la empleabilidad y reducir el problema denominado sobrecualificación de la mano de obra. En general, en la BP podemos decir que se define por oposición a la enseñanza tradicional, que se denomina o se caracteriza por su pasividad o énfasis en lo memorístico. Esta enseñanza tradicional se basa en la instrucción directa, donde el profesor tiene la responsabilidad de organizar y presentar de forma lógica los contenidos que se tratan de transmitir, y estos contenidos son disciplinares, no serían habilidades generales, sino conocimientos específicos de una disciplina que se consideren socialmente valiosos en un momento histórico determinado. Sin embargo, al mismo tiempo, varias investigaciones han señalado que existe una discrepancia entre las evidencias o los hallazgos de las investigaciones realizadas en psicología educativa y prácticas educativas, como podríamos considerar quizás el caso del ABP. Precisamente el objetivo de este trabajo es revisar cuál es la evidencia aportada desde la teoría de la carga cognitiva, una de las teorías con más bagaje o con más apoyo empírico a lo largo de las últimas 3 décadas, y analizar cuáles son las implicaciones en el contexto de la ABP. ¿Es consistente o no es consistente? Y este trabajo se forma parte de un proyecto de innovación docente concedido por la Universidad Pública de Navarra sobre el ABP y en asignaturas introductorias de psicología para los grados de psicología y medicina. En concreto, la teoría de la carga cognitiva integra información que proviene de estudios sobre la arquitectura de la cognición humana, en concreto sobre cómo se organiza la memoria, y por otra parte, evidencias proporcionadas desde la psicología evolucionista. Empezando por la primera parte, la teoría de la carga cognitiva básicamente plantea que la arquitectura de la cognición humana es relevante para entender dos formas básicas de resolver problemas. Por un lado, los problemas se pueden resolver por descubrimiento o ensayo-error, que caracterizaría la BP, o mediante instrucción directa, pues, por otras personas, véase el caso de expertos o profesores. Bien, la memoria juega un papel importante porque eh, consta de dos componentes básicos. Por una parte, la memoria de trabajo, que se caracteriza por ser el espacio donde se procesa información nueva, pero que está limitada tanto en la capacidad como en la duración de la información que es capaz de procesar o mantener. Requiere un esfuerzo activo. La memoria a largo plazo eh, no sería el lugar donde se procesa la información, sino el lugar donde se almacena la información. eh, y tiene dos características: es ilimitada tanto en capacidad como en duración. Ahora, el aprendizaje implica consolidar, es decir, un proceso de consolidación de la información nueva que se está procesando en la memoria de trabajo para pasarlo a la memoria a largo plazo. Y esto se hace integrándolo con conocimientos previos. Cuanto mayor grado de integración de la información que se procesa en la memoria a corto plazo, en la memoria de trabajo, quiero decir, con la memoria a largo plazo, mayor será el grado de aprendizaje. Es decir, mayor integración, mayor aprendizaje. Recordar, precisamente, implica un proceso contrario, no de consolidación, sino de recuperación o activación de esos contenidos
o conocimientos previos que han sido almacenados en la memoria a largo plazo y que pasarían ahora a la memoria de trabajo para ser capaz de procesar o resolver nuevos problemas. Precisamente lo que definiría un experto sería el grado de conocimientos específicos de un dominio concreto que están almacenados en la memoria a largo plazo y que servirán para resolver futuros problemas. Sin embargo, la resolución de problemas complejos o reales puede suponer una sobrecarga cognitiva, es decir, exceder los recursos de la memoria de trabajo y, por lo tanto, dificultar su consolidación en la memoria a largo plazo, es decir, su aprendizaje. La teoría de la carga cognitiva también recoge dos aportaciones fundamentales, una aportación fundamental de la psicología evolucionista, y es la distinción entre dos tipos de conocimientos. Conocimiento biológicamente primario, es decir, el típico de especie, que tienen que ver con habilidades generales como la resolución de problemas, capacidad para hablar y entender el lenguaje oral, andar, reconocimiento de caras familiares, etc. Un conjunto de contenidos, conocimientos que se adquieren espontáneamente sin necesidad de que se enseñen formalmente, simplemente por la interacción con otras personas o con objetos. Por otra parte, y esta es la parte que nos interesa, estarían los conocimientos biológicamente secundarios, que se refieren a contenidos que son social o culturalmente valiosos. Pero, y aquí se englobarían lectura, escritura, matemáticas, historia, psicología, botánica, solfeo, es decir, cualquier contenido que tradicionalmente se enseña explícitamente en instituciones educativas, porque si no es así, no se adquieren. Requieren esfuerzo y una instrucción directa. Especialmente en el caso de la universidad, el nivel al que se refiere ese conocimiento sería profundo, muy abstracto, a diferencia de otros niveles educativos inferiores. Así que mucho más difícil que se pueda adquirir de forma espontánea. Ahora, otro conjunto de evidencias sobre la teoría de la carga cognitiva en relación a cómo aprendemos tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, la carga cognitiva o la sobrecarga cognitiva de un problema concreto, complejo o real, está directamente relacionado con dos factores. Por un lado, la complejidad, que viene determinada por el grado de interactividad o elementos y relaciones entre los elementos que definen ese problema. Se denomina intrínseca. En segundo lugar, por aspectos que no son esenciales, lo que tienen que ver con el problema en sí, pero tienen que ver con la forma en la que está presentado. Se denomina carga cognitiva extrínseca. Precisamente el objetivo de la enseñanza es minimizar esta carga extrínseca para reducir las probabilidades de sobrecarga de los recursos de la memoria de trabajo. La resolución de problemas complejos o reales, claro, requiere, por lo tanto, que se activen conocimientos previos que son específicos de un dominio desde la memoria a largo plazo para que se incorporen a la memoria de trabajo y ayuden a integrar o a reducir el número de elementos o el carácter aislado de los elementos que se están procesando en la memoria a corto plazo. Esto es importante porque subraya que no se pueden entrenar o enseñar habilidades generales, sino conocimientos específicos que ayuden a resolver problemas específicos. Y seremos capaces de generalizar esos conocimientos o recuperar esos conocimientos a otros problemas específicos similares, pero no enseñar una habilidad o adquirir una habilidad general en sí. Siguiente, los ejemplos desarrollados o las demostraciones paso a paso sí son importantes porque contribuirían a reducir significativamente la carga cognitiva de un problema complejo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ayudar a dirigir la atención o a agrupar o sintetizar los elementos que definen esa complejidad intrínseca del problema. Solo en el caso de verdaderos expertos, los ejemplos sí podrían ser redundantes o se podría prescindir de ellos, pero no en estudiantes, lo que se podrían ver sobrecargados por la complejidad del problema que están abordando. Siguiente. Presentar información de forma visual o verbal en diferentes modalidades puede reducir la carga cognitiva, no porque existan distintos estilos de aprendizaje, es un mito, sino porque la propia memoria de trabajo está compuesta a su vez por dos subelementos o subcomponentes. La agenda visoespacial para el procesamiento de información
visual o espacial y el bloque fonológico para el procesamiento de información verbal. De tal manera que si estamos procesando, intentando resolver un problema definido en un texto complejo y extenso, es más difícil de procesar que si se presenta de forma... eh, es más difícil de procesar si se presenta de forma escrita solo, que si se presenta de forma escrita y además oral, ¿no? Es decir, dos modalidades ayudarían a sintetizar o a presentar información de forma más sencilla, ¿no? Esto no es así, o es así, excepto si la información presentada de forma visual o acústica es incoherente entre sí. Por eso, si estamos oyendo una lección y tenemos apuntes escritos al lado, resulta más sencillo leerlo y seguirlo. Por último, la evidencia de la carga cognitiva apoya la importancia de presentar información de forma distribuida por oposición a forma masificada, es decir, distribuida en el tiempo, de tal manera que aparezcan periodos de descanso y recuperación que puedan reducir la carga cognitiva que supone el procesamiento de información compleja en la memoria de trabajo. Para concluir, podríamos sintetizar todas estas evidencias en dos grandes aportaciones. El énfasis que pone el ABP en el aprendizaje por descubrimiento sería inconsistente tanto con las evidencias aportadas por la arquitectura de la cognición humana y en concreto la memoria, como por la evolución de los sistemas de adquisición de conocimientos, en concreto conocimientos social y culturalmente relevantes, que serían los propios específicos de la universidad en educación superior. Esto por un lado. Por otro lado, el aprendizaje tradicional, que habíamos hablado al principio, que se definiría por oposición al ABP, que se caracterizaría por, habíamos comentado antes, por instrucción directa y que se había caracterizado como pasivo y memorístico, lo que podemos decir es que la instrucción directa o explícita que defines, lo que es fundamental en el aprendizaje o la enseñanza tradicional, sí es consistente con esta evidencia, porque el rol del profesor experto sería o consistiría en activar y dotar de conocimientos previos que ayuden a simplificar y procesar y reducir la carga cognitiva de un problema real o complejo. Además, el aprendizaje es inevitablemente un proceso activo porque requiere el procesamiento de información y la consolidación de este a la memoria a largo plazo, integrándola con esos conocimientos previos. Es más, todo aprendizaje, independientemente del método que se utilice o la forma en la que se adquiera, es inevitablemente memorístico. Sin memoria no puede haber aprendizaje y todo aprendizaje requiere de la memoria. Por lo tanto, los resultados de esta revisión y este análisis cuestionan la evidencia que apoya el auge del ABP y cuestiona la caracterización de la instrucción directa o explícita tradicional como pasiva o memorística en un sentido o con una connotación negativa. Muchas gracias por la atención.